Cafeteros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Y bueno, bienvenidos a Un Café con Mariela, que estamos estrenándonos no, porque ya hace 2 miércoles que empezamos con esta historia y nos entusiasmamos y aquí seguimos. La vez pasada, mientras que esperamos un poquito que se vaya sumando la gente, la vez pasada les había prometido que hoy les iba a enseñar todas las versiones de Mujeres Malqueridas, pero me parece que vamos a empezar poco a poco. Entonces les voy a enseñar hoy solamente las versiones en castellano y les voy a contar una historia que es simpática. Estos son los 2 libros que han salido en España. El original, este es el mío, con mis notas, está completamente subrayado, como si no lo hubiera leído nunca, y mucho menos como si lo hubiera escrito yo. Y esta es la versión de bolsillo. De la versión de bolsillo creo que hay 2 ediciones, no sé cuántas hay de la versión grande, 7, 8, 9, no me acuerdo, la verdad. Y estos son los que salieron en Venezuela, publicados por la editorial Alfa, están ahí los 2. Lo bonito es que no son idénticas las 2 versiones en español. ¿Por qué? Porque yo soy bilingüe y hablo en venezolano y en español. Entonces, cuando yo escribí el libro, las editoras españolas me corrigieron un montón de cosas y cuando las editoras venezolanas recibieron el manuscrito del libro original publicado aquí en España, corrigieron otro montón de cosas y las tradujeron otra vez al venezolano. Y era muy bonito porque había cosas en español que yo estaba convencida de que eran súper venezolanas y eso me hizo sentir que al fin me había adaptado a España, o sea, que España sí me había penetrado, que España sí, que yo sí había absorbido cosas de España, ¿no? Porque el acento lo mantengo incólume y siempre digo que si se me pierde un poquito, veo una telenovela y me pongo al día. Bueno, yo creo que podemos empezar. Hoy vamos a hablar de las relaciones de pareja y el confinamiento. He estado pensando mucho en esto. Lo más importante es que el confinamiento y todo lo que nos está pasando con el coronavirus es una situación de crisis. Es decir, lo que suceda en esta época con una pareja son el tipo de cosas que suceden cuando hay que enfrentar una situación de crisis. ¿Qué es una situación de crisis? Una enfermedad de alguno de los dos. La muerte de un familiar cercano, un hijo con algún problema, un duelo que no se puede superar. Es decir, hay situaciones de crisis que la vida nos pone muy a nuestro pesar y que cualquier situación de crisis va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros y del que tenemos al lado. Entonces, ¿por qué? Porque son situaciones que nos ponen al límite. Y allí no caben las máscaras, no caben los maquillajes, no cabe fingir. O sea, allí estamos desnudos, sin piel, en carne viva. Estamos más frágiles que en cualquier otra situación, que en la situación cotidiana. Estamos más vulnerables. Estamos, bueno, aquí hay algo que no sé qué es. No, lo siento, pero hay algo que no sé qué cosa era. Bueno, nos pone más vulnerables
Y eso hace que cualquier cosa que en otro caso hubiéramos podido tolerar sin dificultad, se nos complique y nos sea mucho más difícil. Espero estar bien. Escríbanme si me están oyendo y se me están oyendo bien. Sí, ok, ahí empiezan otra vez a entrar. Entonces, ¿cuáles son las características peculiares del confinamiento? El confinamiento nos ha sometido a algo terriblemente difícil para el ser humano, que es la pasividad. Generalmente cuando estamos en una situación complicada, transformamos lo pasivo en activo y nos ponemos en funcionamiento, nos ponemos a hacer algo. Si tenemos un problema, ¿qué es lo que te dice? Si tenemos un problema, trabaja por él, vea por él, lucha por él. O sea, como que la idea es buscar algo de actividad que nos permita solucionarlo, enfrentarlo, etcétera. Y justamente con el coronavirus ha sido todo lo contrario. Nos han dicho, mire, no se mueva, no haga, quédese en su casa, enciérrese y como mucho vea series, lea libros y teletrabaje y aguante a su marido, a su pareja, a los niños, a su mujer, etcétera. Entonces, esta situación de pasividad es particularmente difícil de llevar para todos. Eso por una parte. Otra cosa que tiene las épocas de crisis es que tienen un efecto de lupa. Es decir, todo lo que en la vida cotidiana sobrepasamos y miramos por encima sin darle demasiada importancia, en situaciones de crisis las vemos con lupa. Y en esta situación de crisis en particular, que nos ha obligado a estar juntos 24 horas sobre 24 horas, la lupa es como que lo ha abarcado todo. De manera que cosas que en otros momentos podemos tolerar se vuelven insufribles. No solo, o sea, a ver, todo esto lo digo para hablar de las parejas que han tenido dificultades. Todos habrán oído decir que el aumento de demandas de divorcio que ha habido después o a raíz o a partir del confinamiento. Es lo que pasa en las vacaciones, pero a lo bestia. Lo que pasa en el verano, pero a lo bestia. O sea, en el verano, en septiembre, suele haber un aumento de divorcios, de separaciones, y esto, en el verano todavía tenemos la ocasión de dar un paseíto, de meternos en la piscina, de nadar al mar, etc. Aquí no, aquí ha sido estar encerrados permanentemente, y lo ha hecho todo mucho más complicado. Entonces, esta situación de pasividad produce muchísima frustración y la frustración lo que genera es rabia. O sea, la frustración genera rabia, es como ganas de, de zafarse, ganas de salir, Entonces, hay toda una condición de exasperación, de irascibilidad y simultáneamente de vulnerabilidad con la que la pareja tiene que convivir en estos tiempos, que lo hace todo más complicado. O sea, cualquier cosa es como, perdón, o sea, ¿te estás quejando de la tostada de esta mañana? ¿Eso es lo que me quieres decir? O sea, que todo lo que yo cocino no te gusta, qué sé yo, cualquier cosa nimia se transforma bajo esta lupa en algo enorme. Esto, ¿por qué lo digo? Porque la vida no siempre es una situación de crisis. Entonces, si hay alguien que nos está oyendo que está en una situación de crisis de esta naturaleza, yo le diría, bueno, que espere. No estoy hablando de mujeres maltratadas. Mujeres maltratadas 0,16. O sea, mujeres maltratadas 0,16 es la única solución. Pero si hay alguien que está en una situación complicada, que le parece que ya no puede más, que está harto, que esto es insoportable, yo le diría que espere, porque hay cosas que se pueden recuperar. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar con alguien la rabia que tenemos, la frustración, la exasperación y esta irascibilidad
con la que tenemos primero que convivir nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en este camino es muy fácil echarle la culpa al que tenemos más cerca, que suele ser la pareja. Entonces, hay algo allí con lo que hay que tener cuidado, porque él o ella nos va a echar la culpa a nosotros y nosotros a quien tengamos más cerca, porque es como que necesitamos un enemigo, como al coronavirus, no le podemos retorcer el pescuezo. Estamos retorciendo pescuezos a diestra y siniestra. Bueno, así está toda la polarización que hay en el país, por lo menos aquí en España, bueno, y en Estados Unidos no digamos, y en Venezuela no digamos, toda la polarización política que nos permite desfogarnos un poco de rabia contra los unos o contra los otros. Pero generalmente el destinatario principal de esa rabia es la pareja. Entonces, cosas que se pueden hacer o que se hubieran podido hacer durante el confinamiento, como para respirar, buscar espacios propios, aunque sea en el baño, hablar con una amiga, o sea, buscar espacios de autoconfinamiento, donde uno esté con uno mismo y no necesariamente todo el tiempo con la otra persona. Que son espacios de libertad, que ha sido lo que nos ha faltado, ¿verdad? Por lo que nos quitaron con el encierro. Esto nos sirve a veces para descubrir defectos que no habíamos descubierto, pero también nos sirve para descubrir cualidades que no habíamos descubierto. Porque, como les decía al principio, las situaciones de crisis sacan lo mejor y lo peor de cada quien. Entonces, en ese sacar lo mejor de cada quien, Mariela, a la derecha arriba se ve el cartel de la charla anterior. ¿Cómo hago para sacarla? No sé cómo quitarla. Ya, creo que ya. Yo la estaba viendo y pensaba que solamente yo la veía. Gracias a Ana por avisármelo. Como les decía al principio, sacamos lo mejor y lo peor de cada quien. Y en ese lo mejor podemos descubrir cosas que no habíamos descubierto de la otra persona y que nos maravillen. O sea, que no solamente no es que todos estemos obligados a separarnos después del confinamiento, sino que es que hay relaciones que salen más afianzadas. No solamente del confinamiento, sino, como les he dicho, de situaciones de crisis. Cuando hay alguien, por ejemplo, cuando se pierde un hijo, que yo creo que es la peor crisis que nadie en el mundo puede vivir. Hay parejas que no toleran seguir juntas, que no pueden con ese duelo, que no pueden con ese dolor, que cada quien tiene su propio dolor y no son capaces de compartirlo. Sin embargo, hay parejas que se fortalecen terriblemente en torno a ese duelo que los une. O una enfermedad, por ejemplo. Hay parejas que no toleran que la otra persona está enferma y otros que terminan mucho más unidos y la relación se hace, no voy a decir que indestructible, porque indestructible no hay nada, pero como que crece y como que echa raíces, hay algo que echa raíces. Y esto también puede ocurrir en esta situación de confinamiento, el haber podido descubrir, puedo vivir con esta persona, puedo confiar en esta persona, porque yo creo que hay algo de la confianza que está en juego en situaciones de crisis. Situaciones distintas, parejas nuevas, por ejemplo. Parejas nuevas a quienes les ha tocado convivir muchísimo antes de lo que tenían pensado y que han logrado sobrevivir a una convivencia que no tenían pensada, que no tenían planeada, para la que en principio no estaban preparados, etcétera, y que han sobrevivido, con lo cual es una relación que echa a andar por un buen camino. Porque ha sido casualidad y que
les ha permitido descubrir que se están conociendo, que se gustan, que se quieren y que pueden convivir. Y que pueden convivir además en una situación tan dura y tan difícil como ha sido el confinamiento. A otras personas les tocó empezar una relación y que cada quien estuviera en su esquina, confinado. Eso ha sido difícil, eso es más duro porque las ganas de estar con el otro en esos comienzos de la relación son tremendas y toda la vida se nos va en ese deseo. Y esa espera puede ser dura y difícil para muchas parejas. Lo que puede avivar la pasión, no necesariamente acabar con ella, ¿no? No digo yo que es que todas las parejas que hayan estado comenzando una relación hayan podido mantenerla, pero es verdad que ha sido, como me voy a repetir mucho esta vez, una situación de prueba. Hay parejas que han tolerado y hay parejas que no han tolerado el distanciamiento, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque los comienzos son frágiles, los comienzos son burbujas, los comienzos son este arranque de pasión desenfrenada normalmente, que es el enamoramiento, que es todo es extraordinario y maravilloso y se presta mucho a la idealización, pero una idealización que necesita también de un referente en la realidad, en lo concreto, ¿no? Entonces hay quien no ha podido con eso. Quienes han estado separados, eso yo creo que es una cosa que ha sido difícil. O sea, quienes estaban separados de sus parejas, que habían roto con sus parejas. Esto ha sido difícil, o por lo menos lo que yo he escuchado. ¿Por qué? Porque por una parte, el confinamiento ha sido una buena coartada para volver a llamar a esa persona. El confinamiento ha sido una orden de alejamiento obligatoria. Entonces, ha habido gente que ha podido utilizarla a su favor y terminar de separarse de una relación destructiva que no hacía más que hacer sufrir, y les ha permitido a muchas personas poder verdaderamente desprenderse, bloquear al otro en el teléfono, etcétera, y pasar este periodo de abstinencia sin el otro gracias al confinamiento. También ha habido gente que, a pesar del confinamiento y a pesar de silencios terribles a lo largo del confinamiento, ha seguido enganchada mentalmente a aquella persona con la que había estado. Lo que nos demuestra que a veces la realidad concreta no es tan importante, sino que lo importante es la manera que tenemos de tomarla, la manera que tenemos de vivirla. Es decir, así como hay personas que han podido separarse, aleluya, bien por el confinamiento, han podido separarse de su malqueredor, por llamarlo de alguna manera, hay otras que han permanecido amarradas a su malqueredor, pensándolo, dándole vueltas a la cabeza, pensando, no me ha llamado porque no sé cuánto, pero es seguro que está pensando lo mismo que yo, porque el amor que hemos tenido es muy importante, porque la pasión que hemos sentido, no lo voy a molestar, él no me ha llamado, pero debe ser porque lo que sea. Con lo cual, esto lo que nos demuestra es que los afectos van por una parte, los amores y las pasiones van por una parte, y la realidad a veces va por otra. Es decir, nosotros somos capaces de ver la realidad hasta donde podemos verla. Y lo que solemos hacer es interpretarla a nuestro favor. Interpretar que una persona no me ha llamado en 2 meses, ni siquiera saber cómo estoy porque me quiere muchísimo, es una manera muy peculiar de interpretar una realidad. Y no es muy a tu favor. Pero en cualquier caso, demuestra que la realidad no es tan importante como la explicación que nos damos de esa realidad, como la versión que nos damos a nosotros mismos de lo que esa realidad significa.
Ha habido cosas como que en el confinamiento, los amantes, por ejemplo, las infidelidades, hay infidelidades que han salido a la luz porque no ha habido manera de esconderlas, por la desesperación de escribir, de verse, de una llamada en vivo. Y hay amantes que han permanecido en la sombra y ocultos, confinados, que a ver qué pasará, ¿no? Lo cierto es que, bueno, como siempre, cada historia es cada historia. Bueno, ya son y 20. Entonces, ahora yo querría escuchar preguntas. Si tienen preguntas que hacerme, porque vamos a estar un ratico más. Los cafés duran media hora solamente. Así que si hay alguna pregunta, no veo. Una desde Brasil. A ver, yo voy a seguir buscando a ver si encuentro alguna pregunta. A ver aquí. ¿No? Nadie tiene nada que preguntar. No puede ser. Alguien que me admira mucho. Qué linda. Nadie tiene nada que preguntar, por favor. ¿Alguien? Es normal sentir que este momento no lo amo tanto. Y es como una rabia todo el tiempo. Uy, totalmente. Tenemos una rabia espantosa todo el tiempo. Uy, en Brasil, ya vengo. El libro de Brasil. Alguien me pregunta si puede conseguir el libro de Brasil. El libro de Brasil es este. Ok, a ver. La rabia que tenemos tiene que ver con la situación de crisis, con la situación de frustración y con la situación de pasividad. Y yo lo que he escuchado, lo que he percibido es que mucha gente se ha tomado esto como si le estuviera pasando a él solamente, ¿verdad? Y la rabia está allí y tenemos que hacer algo con ella y no sabemos qué. O sea, la gente se ha dedicado a amasar pan con esa rabia y aquí se ha agotado la levadura. La gente se ha dedicado a comer con esa rabia, a beber con esa rabia, a comprar papel toalé, no sabemos muy bien para qué. ¿Qué hacer con la ira? A ver, primero pensarla, primero saber que uno tiene esa ira, que uno tiene esa rabia, que uno está de alguna manera autorizado a sentirla porque es una situación que nos rompe la vida en dos, que vamos después a remendar, pero que nos ha roto la vida en dos. Pensarla, saber que estamos así y una vez que la has pensado, tratar de no pagarla con el otro. Tratar de no pagarlo con el otro, yo lo que recomiendo siempre es escribirla. ¿Por qué? Porque escribir tiene o hablarlo con una amiga, hablarlo con alguien. ¿Cuál es la ventaja de escribir? Que lo puedes hacer a cualquier hora, no tienes que esperar a que tu amiga te atienda el teléfono, que es una cosa íntima que nadie más tiene que leer, que te permite sacarlo, que mientras que lo estás escribiendo le estás poniendo palabras a la rabia, palabras al mal humor, y que queda en el cuaderno y no le haces daño a la otra persona. ¿Cómo tener espacio sin espacio? Bueno, esto es complicado. Escribir es una manera de tener espacio. Te puedes encerrar en el baño a escribir en el teléfono, a escribir en un cuadernito, a lo que sea. Hablar con una amiga es una manera de mantener un cierto espacio con audífonos para que se oiga lo menos posible. Pero yo creo que hay que buscar maneras de mantener espacios de privacidad, donde cuando uno está leyendo un libro, uno está solo con el libro o con los personajes del libro. O sea, entiendo
que hay situaciones que son muy complicadas, es decir, cuando una persona tiene 3 niños, un marido y una casa pequeña, no sé qué, pues privacidad poquita. Y no obstante, hay que buscar la manera de tener momentos de soledad. O sea, una amiga me decía, yo no sabía que estaba yo casada con un ministro, y resulta que estoy casada con un ministro, porque el ministro estaba todo el día teletrabajando, no se le podía molestar, y a ella tenía que hacerse cargo de sus 2 hijos y le costaba mucho encontrar espacios para ella. Bueno, pues hasta que tuvo que hablar con el marido, mira, tú eres un ministro, pero yo voy a ser un poquito ministra, por lo menos 1 hora al día, repartida en media hora, ¿no? Eso es importante. ¿Qué hacer con los celos? Bueno, los celos pueden ser una tortura sin confinamiento, y con confinamiento me imagino que más, porque si estás lejos de la persona amada y de la persona que te genera los celos, te puedes imaginar que está hablando con otra, que está viendo no sé qué, si está encerrado, pues no sé, con su familia, con su madre, con su hermano, con su amigo, pues debe ser más difícil, pero nada es imposible. Es decir, ¿cómo hacer con los celos? Uno tiene que contar con que el otro siempre te puede engañar. O sea, que no tienes manera de controlar al otro. Al otro no se le puede controlar. El otro es autónomo, es independiente y tiene derecho a hacer lo que le parezca. Dejarte o no dejarte por otra, engañarte. Tiene derecho, no tendría, pero no tenemos manera de controlar que lo haga o no lo haga. No hay manera de controlarlo. Con eso tenemos que convivir. Eso es una cosa difícil con la que vivimos con eso, porque eso es la verdad, y lo tenemos así como en la parte de atrás de la cabeza quienes no sufrimos de celos espantosos. Lo sabemos y convivimos con eso con una cierta tranquilidad. Cuando digo que el otro tiene derecho, no es que el otro tenga derecho a hacerlo, es que el otro igual lo hace y no está en nuestra mano dominarlo o controlarlo. Lo que está en nuestra mano es aceptarlo o no. Es convivir con, o sea, es perdonarlo o no. Eso es lo que está en nuestras manos. A ver, seguir viendo. Quisiera escuchar un poco más acerca de estar más alerta de esa percepción especial. Claro, confinamiento, enfermedad, hijos adolescentes, pareja regular, sí. Los hijos adolescentes nos ponen ante una situación de crisis porque nos ponen a preguntarnos cosas si sí o si no. O sea, nos ponen en situaciones límites. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro café de hoy. Yo voy a mantener este café con Mariela mientras que ustedes aguanten y mientras que ustedes estén allí. Yo las invito a que me hagan preguntas. Hoy he recibido varias preguntas. Yo se los voy a recordar desde el martes, que el café con Mariela es el miércoles. Hoy he recibido varias preguntas y me gustaría seguir recibiendo más preguntas para responder a las cosas que verdaderamente les interesen. El tema de hoy fue una de las preguntas que recibí y me pareció que era el momento porque como este confinamiento se nos está acabando, pues o lo hablaba ahora o hablarlo dentro de 3 semanas, pues ya no tenía mucho sentido. Entonces, a quienes no respondí a sus preguntas, hoy háganmelas por privado, por favor. Alguien dice ahí, ¿es normal sentir que no lo amo tanto? Sí. Y el de la rabia todo el tiempo. Bueno, pues sí, eso ya lo contestamos. Bueno, que estoy encantada de tomarme este café con ustedes y que nos vemos el miércoles que viene. Misma hora, mismo canal. Un abrazo y gracias por estar allí. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.